Mis amados hermanos, hemos venido estudiando en lo que le llamamos solo Jesús Raíces, que es lo que estamos haciendo los lunes, todo lo que conlleva o lo que habla de Jesús como el primogénito y el primogénito de una nueva generación o de una nueva creación, podríamos decirlo así, que es que Él en sí se convierte en el primero de la iglesia como tal, el primero de su cuerpo formado por personas. Estamos hablando de una manera simbólica, por supuesto. Y él se convierte cuando él nace a través del cuerpo de María, donde toma de María la humanidad que ella tiene a la hora que el Espíritu Santo pone una semillita en ella. Entonces, al haber una nueva generación, al nacer una nueva creación, simbólicamente estoy hablando, lo vuelvo a repetir, no vaya a ser que alguien diga, no, pastor, ¿cómo va a ser una nueva creación? Es una forma simbólica de decir que Dios viene y restaura en Jesucristo todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, me refiero a todas las cosas, no solo a la humanidad, sino también los animales, la tierra, los cielos, es lo que dice Romanos, o Pablo le dice a la iglesia de Roma que la misma creación está gimiendo a una por la restauración de todas las cosas. Entonces, Él inicia una nueva creación para restaurar lo que pasó en el anterior, para volver a unir lo que pasó en lo anterior. Es Jesucristo en sí, en su persona, donde todas las cosas se reúnen, donde todas las cosas son restauradas, donde todas las cosas cumplen el propósito en Él, ya que el ser humano pues falló desde el principio. Llegamos hasta este punto viendo cómo el Señor le venía dando oportunidades a la humanidad. Primeramente lo hizo con Noé, cuando desde Adán a Noé el Señor viene y hace un trabajo para que se restaure la creación y el hombre vuelve a caer. Después lo hace con Abraham para que en Abraham todas las familias sean bendecidas y a través de Abraham introduce la promesa que sería Isaac para cumplir con lo que le prometió, valga la redundancia, con lo que le prometió a Eva en el huerto. Entonces, a través de Abraham, entonces llega, se traslada el mensaje del Señor, esa promesa hasta Israel y de Israel, que sería Jacob, ya llamándose Israel, a través de Judá, hasta lo que conocemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo como la salvación, venida de la raíz de Judá, de la raíz de Isaí. Así, mis hermanos y mis hermanas, es que nosotros podemos tener a grosso modo lo que estamos estudiando hasta el día de hoy. Y ahora vamos a ver cómo es que esa creación, esa nueva, esa nueva humanidad que el Señor está restaurando, que el Señor está haciendo que resucite, muera en Él y resucite con Él. Cuando dice morir en Él es que morimos a nosotros mismos y el Señor nos resucita a través del Espíritu Santo para crear ese cuerpo en Cristo, que es lo que se está formando a través del tiempo desde que Él se levantó de los muertos. Incluye a todos los que habían muerto esperanzados en Él e incluye a los que nosotros, a los que morimos ya conociendo que Él vino. Creo que nuestro hermano René fue muy claro a la hora que habló que el término morir, cada vez que estamos hablando aquí, no refiere a dejar de respirar. Morir y resucitar es un aspecto que tiene que ver con el alma, tiene que ver con cumplir un propósito. A los que me están escuchando en YouTube, les recomiendo que busquen en mi canal la prédica del sábado pasado que nuestro hermano René hizo, donde la tituló Ciertamente morirás, para poder tener claro lo que acabo de decir, para no tener que repetir yo todo lo mismo. Ahí entonces el hermano René dejó bastante eh, especificado lo que es morir desde el concepto bíblico. Pero ¿cómo es que al morir y resucitar
el Señor hace ese alcance más allá de los judíos, más allá de Jerusalén, más allá de lo que se consideraba dentro del pueblo de Israel como salvación. Me refiero a que ellos pensaban que ellos eran los únicos escogidos y creían que tenían una exclusividad para con Dios, y Dios viene a través de Jesús y muestra que no es así. Antes de entrar a la parte que vamos a estudiar hoy en el capítulo 40 y déjeme ver, a ver, para no equivocarme, en el capítulo 37 de Ezequiel, antes de llegar a entrar a ese texto, deseo que hagamos un análisis médico para poder entender mucho mejor ese texto. Cuando una persona se enferma de los pulmones, va a tener un líquido que va a estar alrededor del pulmón, dentro de una membrana que protege el pulmón. Se llama la pleura. De la misma manera que la meninge cubre el cerebro para que cuando el cerebro se mueve, cuando la persona corre, cuando está jugando fútbol, digamos, estoy tratando de llevarlo a nuestro contexto contemporáneo, el cerebro no sufra, el cerebro se puede mover y la meninge protege el cerebro. El pericardio es la membrana que protege al corazón. Bueno, la pleura es un líquido o una cavidad también, donde hay un líquido acuoso. Es como una lámina, como un lubricante que evita la fricción del pulmón. Cuando se respira, el pulmón se expande, y cuando se exhala, entonces el pulmón donde exhalamos y respiramos, donde estamos haciendo esta acción, los pulmones se expanden y se contraen. Para que el pulmón o los pulmones no se dañen, existe ese lubricante. Entonces el pulmón se hincha y se deshincha sin lastimarse. Eso es porque está esa película, ese líquido acuoso que se llama líquido pleurático. Ese líquido pleurático es lo que protege que el pulmón no se dañe. Pero resulta que cuando el líquido pleurático es más de lo que se necesita, o sea, cuando él se reproduce más cantidad de la necesaria para proteger el pulmón, se entra en lo que se conoce como la neumonía. La neumonía es el exceso de líquido pleurático. O sea, lo que le hace bueno en la medida correcta al pulmón, le daña cuando es en exceso. Y eso es lo que justamente pasa cuando la persona se enferma y contrae una infección en los pulmones. El pulmón empieza a generar líquido pleurático en exceso para protegerse, pero en lugar de protegerse, más bien lo daña, lo estropea. Entre las enfermedades más comunes que hace que el líquido pleurático se derrame, hay varias, hay muchas. Está la tuberculosis, está el cáncer que hace metástasis en la pleura, está la embolia pulmonar, el lupus, la artritis reumatoide. Usted puede analizar todas esas enfermedades que producen ese síndrome que genera el exceso de líquido pleurático. Hoy, por eso puse en pequeña la mayoría y dejé en más grande lo que es la neumonía, que es lo que hoy vamos a estudiar y de lo que nos va a ayudar a entender lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, para seguir con la línea de la generación que sale de él, donde él es el primogénito, el primer gen de esa generación. Ustedes pueden estar viendo en sus pantallas dos pares de pulmones
el de la izquierda es un pulmón o unos pulmones que están normales, pueden ver un líquido acuoso alrededor del pulmón. Eso es el líquido pleurático. Eso es lo que les acabo de comentar, que es lo que protege al pulmón cuando el pulmón se contrae y cuando el pulmón nuevamente se hincha por razón de la respiración. A la derecha, ustedes pueden estar viendo una neumonía dentro de los pulmones, o sea, este líquido está en exceso y entonces este líquido en exceso produce ese daño del pulmón. Esta flecha que estoy poniendo acá es para tratar de imitar la lanza que metió Longino en el costado de Jesús, el romano, el soldado romano que lo mandaron a probar si él estaba muerto. Entonces él mete una lanza, la lanza atraviesa el pulmón y llega hasta el corazón. Cuando la lanza sale, lo que trae es sangre, que es la poquita sangre que haya quedado en el corazón, y una vez que la lanza deja un hoyo en el costado, se sale el líquido pleurático, ese líquido acuoso. Por eso es que cuando el evangelista nos desarrolla a nosotros la historia de lo que pasó ahí, dice que salió sangre y agua en ese orden. No era agua, o sea, se le llamó agua porque probablemente él lo describió de esa forma porque es lo que él entendía en ese momento, pero era líquido pleurático. O sea, lo que el Señor estaba pasando en ese momento era neumonía. Recordemos que el Señor, cuando fue arrestado la noche anterior, él había terminado la cena, habían terminado de comer, se fueron hacia el huerto y él es arrestado. Lo último que comió él fue antes de la medianoche, eso fue lo que terminó comiendo. Cuando él se lo llevan a la prisión, se lo llevan primero a la casa de Anás, porque Anás era el que estaba legalmente, me refiero religiosamente, autorizado para ser sacerdote, no Caifás, porque Anás era el sacerdote de la línea levítica, Caifás era el yerno, pero Caifás era puesto por los romanos como un sacerdote político. Para no enojar a los romanos y para no enojar al pueblo, entonces los romanos optaban por cambiar cada año a uno. Un año ponían a Anás y un año ponían a Caifás, así los tenían como tranquilos, pero Caifás era básicamente más un sacerdote político escogido por los romanos que Anás. Cuando ellos llegan a la casa de Anás y después la llevan a la casa de Caifás, al Señor lo ponen en una letrina, o sea, es un pozo. En las casas, cuando las casas eran construidas, las casas eran, no sé si ustedes han visto en Alajuela, por lo menos donde yo conozco, en Alajuela, el museo que está frente al Parque Central, usted entra por la entrada principal, usted entra por ahí, por esa puerta, y se encuentra que a los lados hay como una especie de aulas, o sea, como una especie de aposentos y en el centro hay un pequeño parque. Eso es porque las casas se construían de esa manera, o sea, nosotros en nuestros tiempos, la casa está al frente y el patio está atrás. En las casas de las personas ricas, en los tiempos de Jesús y antes, y después también, se construían los patios en el centro. Y en el centro se hacía un pozo. Algunos, los más ricos, lo hacían dentro de la cocina, otros lo hacían dentro del mismo patio. Eso es lo que se conoce como una cisterna. Y algunos le llaman letrina, pero básicamente el nombre que usted va a encontrar en la Biblia es cisterna, porque la letrina es para depositar desperdicios humanos, o mejor dicho, lo que el cuerpo humano desecha. Y la cisterna es para guardar agua, para conservar agua.
Cuando no había lluvia y habían sequías, entonces las cisternas muchas veces estaban secas y no tenían nada de agua. Agarraban a los prisioneros y los que eran llevados a ese tipo de edificaciones para después llevarlos a la corte, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, para ser llevado ante Herodes o ante Pilato, en su efecto, los metían dentro de esa cisterna, como si fuera una celda. No era una cárcel como las conocemos nosotros, sino los metían ahí. Así fue que metieron a José y así fue que metieron a Jesús y Pablo también experimentó eso. Claro, por supuesto que cuando los meten ahí semidesnudos, porque le han dado con los látigos, han roto sus espaldas y todo eso, los meten ahí, pasa toda la noche aguantando frío, porque aunque es desértica la zona de Israel, cuando se hace la noche, las temperaturas bajan a -0. Entonces él está ahí sin casi ropa, está lastimado porque ya lo han agredido, con hambre. Claro, en esa noche él lo que hizo fue adquirir neumonía, más el tiempo que pasa desde que es presentado donde los diferentes autoridades, corruptas por cierto, hasta que él es crucificado, todo eso lo lleva a él a una neumonía. Yo no sé si ustedes han tenido neumonía, a mí me ha dado 2 veces, eso es sumamente doloroso, eso es que usted siente que se le arrancan los pulmones, o sea, siente algo tan terrible. Y cuando él es puesto en la cruz, le ponen una piecita en los pies, le meten en los pies el clavo en los talones, no como lo presentan en las películas ni en los dibujitos, sino en los talones. Ponen un talón sobre otro y atraviesan con un clavo de 12 pulgadas más o menos. Y abajo del pie, donde están los talones, ponen una piecita de manera, eso se llama el patíbulo. Ahí es donde se recuesta el pie. Y los brazos se extienden de una manera en que queden alargados, pero no totalmente, sino como una pequeña flexión. El clavo no entra en la palma de la mano como lo ponen también en las películas, sino que entra aquí en la parte de la muñeca, porque ahí sí se sostiene el cuerpo. Entonces le meten los clavos ahí con las rodillas semidobladas y con los brazos este, también un poco recogidos. Cuando la persona desea respirar, porque es lo que produce la neumonía, ese dolor para respirar, entonces lo primero que hace es hacer bocanadas grandes y los pies de forma natural, o sea, ya está hasta inconscientes, se estiran para que los pulmones se expandan y los brazos se cuelgan para hacer que el pecho, el tórax se abra. Respira y vuelve a botar. Eso en condiciones normales de una neumonía es sumamente doloroso en una cama. Y en las condiciones que estaba nuestro Señor Jesús era pues mucho más doloroso. Eso nada más lo quise hacer para que queden claros de lo que estaba viviendo el Señor en ese momento. El Señor muere, entonces viene Longino, lo atraviesa con la lanza para ver si realmente está muerto y sale sangre y después sale agua. Ya les dije, es el líquido pleurático del costado de nuestro Señor Jesucristo. La lanza tiene una figura, la sangre representa otra figura y el líquido pleurático representa otra figura. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos venido estudiando? Ahorita van a empezar a hacer las conexiones. Si tiene preguntas, por eso le digo, se le van a ir evacuando conforme voy avanzando en la enseñanza. La lanza representa la violencia, el rechazo, la dureza del corazón que fueron dirigidos hacia el Hijo de Dios.
Eso representa la lanza. La sangre que sale primero representa el sistema sacrificial que se está cumpliendo con su muerte en ese momento, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Cordero era lo que se consumía durante la Pascua, pero la gente piensa que la Pascua es un día, que la Pascua es una celebración, la Pascua es el animal, es el sacrificio que se está entregando desde la Pascua. Y el nombre del animal del Cordero, que es la Pascua, le da nombre a la fiesta. En este caso, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y le da nombre al sacrificio. Él es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? A través del derramamiento de su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, cuando Él derrama la sangre toda, en ese momento es la simbología de la limpieza de nuestras almas, la limpieza de nuestros corazones, nos redime para poder cumplir el propósito de alabar a Dios, donde estamos muertos en delitos y pecados y nos resucita a través del Espíritu Santo para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Y la pleura, el líquido pleurático, perdón, que sale de su costado representa el agua, o sea, el mensaje que viene después del sacrificio, o el mensaje que viene después del sistema sacrificial, o sea, lo que representa es la nueva generación, el nacimiento, el cumplimiento del juicio, como sucedió en el diluvio, que el agua limpió toda la tierra y nace una nueva generación en el arca. Esa familia que estaba en el arca es la nueva generación. En Jesús, quien es el cuerpo que está ahí colgando, nace en él una nueva generación. Por eso él es el primogénito de los muertos. Literalmente sería el primogénito de los resucitados o sería el primero de los resucitados. Ahora usted me puede decir, pastor, no, pero él resucitó a aquella niña, la hija de Jairo, resucitó a otras personas. No, no, no. Aquí cuando estoy hablando del primero de los resucitados, es el primero de los resucitados por sí mismo, no que resucite a alguien, sino en sí mismo, el primero en haber resucitado por sí mismo. Yo doy mi vida, dijo el Señor, nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Eso habla del poder de la resurrección, que es lo que dice el escritor bíblico cuando nos dice a nosotros que el poder, me refiero a Pablo, que el poder que hubo en Cristo para resucitarle de los muertos opera en nosotros para salvación. Y si dice que opera para salvación, cuando entendemos lo que es la salvación, que no es solamente el evitarnos ir al fuego eterno, sino el hacer que donde estábamos muertos cobremos vida delante de Dios para poder cumplir el propósito para el cual fuimos criados, que es para la gloria y alabanza de su gloria, para poder alabar su majestad, para poder adorarlo a Él a través de Jesucristo, para ser aceptos en el amado. Entonces podemos entender que esa agua es el canal que nos va a enseñar a nosotros de la restauración que se inicia en Jesús de todas las cosas. Y por eso es que era necesario que les explique a ustedes todo lo que tiene que ver con la familia, la que comenzó con Adán, pasó después por Set, después pasó por Enoc, pasó por Noé, llegamos hasta Abraham, después hasta Israel, y toda esa familia tiene que restaurarse en una persona, en Jesucristo. Pero la prefigura de Jesucristo está en Abraham, porque Abraham fue a quien se le dio la promesa que se iba a cumplir en Jesús, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Algunos textos dicen todas las naciones. Cuando eso sucede, que el soldado romano Longino lo atraviesa con la espada, repito, representa la violencia, el rechazo, la dureza del corazón de nosotros hacia Jesús para poder cumplir con lo que el Señor nos llama a nosotros.
Eso que sucedió ahí fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías en el capítulo 12, verso 10, que dicen, mirarán a mí a quien traspasaron. Cuando dice mirarán a mí a quien traspasaron, está hablando de las personas que estaban ahí viéndolo. De hecho, uno de los soldados, un centurión, dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque cuando sucede lo del terremoto, cuando se empieza a oscurecer todo, entran en unas tinieblas, entonces reconocen que realmente a quien sacrificaron ahí fue al Hijo de Dios. Hay gente que se arrepiente, hay gente que se convierte ahí, porque esta es una figura justamente de antes de las tinieblas, antes de la oscuridad. Es una figura de gente arrepintiéndose, como va a suceder a futuro durante tiempos de tribulación. No me voy a quedar metido en la parte de la tribulación porque eso no es el tema de hoy. El tema de hoy son las aguas salutíferas, pero es una figura de las cosas que se restauran en Jesús. Jesús viene, se lleva a las vírgenes sensatas y cuando se las lleva, un grupo que representa a las vírgenes insensatas, compuestos de judíos y cristianos, cristianos desobedientes y judíos que abren los ojos hasta ese momento, van a decir verdaderamente las profecías eran ciertas donde se da el arrebatamiento y es la última señal para que durante la tribulación, en la extensión de la misericordia, se salven más personas. La tribulación no es algo negativo, la tribulación es misericordia, una extensión de la misericordia. Pero todo esto es para poder que nosotros entendamos los tiempos proféticos que han de venir logrando observar lo que ya pasó. Por eso cuando a Juan el Señor le dice que escriba en el Apocalipsis las profecías, Él le dice, escribe de lo que fue, de lo que es y de lo que ha de ser. En ese presente continuo, cuando hablo de presente continuo, es que el Señor, en esa forma de expresarse lo que fue, lo que es y lo que será, está hablando la, de la imposibilidad de que el tiempo lo condicione a Él. Porque el tiempo fue creado en el momento que se separó la luz de las tinieblas, se crea el sol, se crea la luna para marcar los tiempos sazones, dice en una parte de la Biblia, para marcar los tiempos y los tiempos van a terminarse cuando el Señor ya venga a gobernar y ya no va a haber necesidad de más sol, porque Él mismo va a ser el que va a iluminar a los que Él viene a gobernar, a los que Él viene a cuidar, a los que Él viene a seguir guiando por el resto de la eternidad, que seríamos a nosotros, si es que usted realmente lo cree y cree que ha sido salvo por Cristo. Me refiero porque el asunto aquí es de creer, creer realmente que Él hizo todo para que yo pudiese ser salvo y ser convencido por el Espíritu Santo de que la salvación está en mí, que es Jesucristo. Entonces, cuando todo esto se está dando y viendo que no hay condicionamiento del tiempo para Dios, nos está enviando un mensaje de lo que era, lo que es y lo que será. Y ahí es donde viene la profecía de Zacarías, que aquella gente que estaba allá lo vio donde lo habían traspasado y cuando el Señor venga por su iglesia va a hacer lo mismo. En Juan, en el capítulo 19 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, que es la que acabo de leer en Zacarías. El uso de la lanza, que usualmente era un instrumento de muerte para abrirle el costado a Jesús y matar a otras personas, se convierte en un símbolo en el cual Dios nos enseña a nosotros que Él transforma incluso los actos más crueles en oportunidades para la gracia y la redención. Entonces, la cruz, que era un instrumento bélico, que era un instrumento de destrucción, de asesinato, de vergüenza, él lo transforma en un instrumento de esperanza. Cuando yo puedo entender eso, mis hermanos, y logro entender el carácter de Dios, yo podría ver en cada cosa que me pasa, en cada aflicción, en cada dolor, en cada vicisitud de la vida.
podría haber una oportunidad para experimentar la gracia del Señor en mí. Por eso es que Santiago dice que nos gocemos y nos alegremos cuando estamos en diferentes pruebas. Porque es en la prueba, es en la aflicción donde nosotros podemos conocer mejor de nosotros mismos para vaciarnos, para limpiarnos a través de la sangre de Cristo y poder darle a Dios la honra y gloria de manera genuina, de manera íntegra, sin nosotros tener ninguna expectativa de nada material más que poner nuestro corazón para esperar el reino de los cielos, el tesoro de los cielos. Por supuesto que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir, que tenemos que esforzarnos acá, pero ese no es nuestra meta. Esto simplemente es el desierto por el cual estamos pasando nosotros. Así que cada vez que nosotros pasamos por una dificultad, lo que deberíamos de ver es la gracia de Dios operando en nosotros. Ok, ahora lo vamos a ver en un momento en Ezequiel. Quiero mostrar unas figuras en este momento. Después vamos a leer un texto de algunos profetas en los Hechos primero y después de algunos profetas y de ahí entraríamos a Ezequiel de manera directa. Cuando la gente, mis hermanos y mis hermanas, la gente me refiero a los detractores de la Biblia, los que dicen que ya lo que es el judaísmo pasó y no aplica para nosotros absolutamente nada, que eso era del Antiguo Testamento, desechan a el judaísmo de Jesús y como dice el Apocalipsis, o los llama hipócritas a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque desechan el judaísmo de Jesús. Entonces no pueden entender las profecías que se van a cumplir y no pueden entender los acontecimientos que se están cumpliendo. Porque lo que allá pasó, como lo acabo de decir, el Señor le dijo a Juan, escribe lo que era, lo que es y lo que será. Es un ciclo que se repite constantemente para que el ser humano entienda cómo es Dios y su carácter con las cosas que suceden en la tierra. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo vas a entender las cosas de los cielos si no entienden las cosas de la tierra? O sea, los ejemplos que él estaba dando. Nicodemo, que era pragmático, que él era literalista. Él pensaba que cuando el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, él no entendía eso. Era una figura. Entonces la gente que rechaza a Jesús y su judaísmo y rechaza al pueblo de Israel, que es donde podemos ver nosotros el carácter del pueblo y cómo Dios actúa en ese pueblo, se pierden la oportunidad de poder ver en esos ejemplos, no de manera pragmática, sino de manera simbólica, a Dios actuando en nosotros. Si ustedes ven la imagen que tienen al frente, en la mano de este hombre hay dos palos, ahorita lo voy a explicar desde el texto de Ezequiel, que representan al palo de Judá y al palo de Efraín. Eso usted lo va a ver por toda la Biblia. Claro, el que no lo encuentra, el que no lo quiere ver, entonces al desechar la historia judaica, al desechar las fiestas, al desechar los mandamientos, al desechar la historia bíblica del Antiguo Testamento y solo tomar lo que mejor le gusta y desecha lo demás que tiene tanta riqueza, entonces pierde realmente el sentido del mensaje. Pero si nosotros vemos esto que está aquí, estos dos palos que están unidos, que lo dije en la clase pasada, Efraín representa a la mezcla de los cristianos que se van incorporando al cuerpo de Cristo o los gentiles que nos vamos incorporando al cuerpo de Cristo y se representa también a los judíos que se van incorporando al cuerpo de Cristo. Eso se ve en las 5 vírgenes que son llevadas por sensatas y están las otras 5 que se quedan, que están representadas en Manasés, que es también una mezcla de gentiles, porque tanto Efraín como Manasés eran hijos de José, que se había unido a una egipcia y había tenido a estos hijos. Entonces esa mezcla, esos mestizaje, nos representan a nosotros. No es algo literal, es una figura simbólica. Y lo podemos ver también cuando Pablo lo describe como los dos olivos, el olivo que es injerto en el otro, o sea, los gentiles a los cuales se les llama las naciones, son injertas en las ramas naturales, que es el olivo que representa el judaísmo. Entonces, estas dos olivos representan justo lo que está a la izquierda en la mano de Ezequiel,
que es el judeocristianismo, de donde van a salir, como le dije, 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas, como lo explicamos la clase pasada. Si usted me está escuchando en YouTube, le recomiendo que vaya a la primera clase y las escuche en orden, para que le quede más clara la idea. Eso mismo que está representado acá, es lo mismo que está representado en la zarza que vio Moisés, donde la vio ardiendo. Es la iglesia que no va a perecer porque la zarza, en el medio de la zarza estaba el ángel de Jehová que representa a Jesucristo. Está Jehová mismo llamando a Moisés y el fuego representa al Espíritu Santo. O sea, vemos a Elohim funcionando delante de Moisés y llamándolo para decirle que él vio a su pueblo en aflicción y que ha descendido para salvarlo. Es la misma figura. Lo que está viendo en la mano de Ezequiel, lo que ve Pablo a la hora que describe los olivos y esta otra figura. Esto está representado en la menorá, que también lo expliqué en clases pasadas, pero lo voy a decir de manera rápida, donde 3 de las lámparas representan al judeocristianismo, al cristianismo, a los gentiles, para decirlo un poquito más claro, y el otro representa a los judíos, puestos en el primer poste que representa a Jesucristo. Al final de los tiempos, vamos a ver 2 testigos que están predicando en los tiempos de la tribulación. Si bien es cierto que los describe como personas el Apocalipsis, o Juan en el Apocalipsis, está hablando de las figuras de los que se quedaron representados en Manasés y los que se quedaron representados en las tribus de Israel. Manasés, que serían las vírgenes o los gentiles cristianos que no fueron sensatos, que no obedecieron, que no hicieron como Dios quería para ser agradado, para ser honrado y se quedaron. Esas que se les cerró la puerta o que les cerró el novio la puerta, no fue para que se fueran al fuego eterno, fue para que pasen por el proceso de santificación durante la tribulación. Para muchos que me están escuchando les va a parecer muy extraño todo lo que estoy diciendo, pero necesitan irse a la primera línea de esto que vengo enseñando y que Dios les dé entendimiento, porque ya no es tiempo, mis hermanos y mis hermanas, de devolvernos a repartir el aceite, porque como dijeron las vírgenes sensatas, no vaya a ser que le demos el aceite y nos quedemos nosotros sin aceite y ustedes también, porque estamos en los tiempos finales. El que ya no aprovechó, entonces busque la Biblia, investigue y empiece a buscar de la manera objetiva y dejarse de llevar por aquello que es pura especulación, puro sensacionalismo y no tiene Biblia, no tiene contenido bíblico, porque los que se dicen judíos, que son unos mentirosos porque niegan el judaísmo de Jesús, les enseñaron prosperidad, les enseñaron cosas que no los van a proteger y me refiero en cuanto al entendimiento de los acontecimientos finales. Estos 2 testigos salen de esos 2 grupos de personas que van a estar predicando durante la tribulación, que van a ser asesinados, por cierto, y que van a verse en las plazas. Por supuesto que van a verse en las plazas porque van a estar predicando en todo el mundo. Y van a verse en las plazas porque usted y yo sabemos que la tecnología va avanzando de una manera alarmante, sensacional, y que todo lo que usted ve en tiempo, sea en China, sea en Venezuela, sea en Haití, sea donde sea, se ve a tiempo, en el momento. No voy a meterme ahí, eso lo hablaremos en un grupo que hice hoy, que se llama La Última Agenda. Todo lo que el Señor me pone a enseñar a mí está conectado, todo, lo de los viernes, lo de hoy lunes, lo de los sábados cuando predico, lo que el Señor me pone a hacer a través de los grupos de Facebook, todo está conectado. De estos 2 testigos hablaremos más detalladamente en ese grupo. Solo le dejo la inquietud para que desee continuar con nosotros aprendiendo. En Amós, en el capítulo 9, en el verso 9 dice así, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Escuche, la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel se describe en el Antiguo Testamento. Si usted estudia el judaísmo de Jesús, no se refiere a todo Israel. Cuando las
tribus son separadas porque Dios así lo quiso de la mano de Roboán cuando Salomón se equivoca y ya había sido profetizado en Saúl. Cuando Salomón se equivoca y Dios le quita 10 tribus a Salomón, le dice a Salomón que no lo va a hacer en sus manos, sino en las manos de un hijo suyo por amor al siervo David, o sea, por amor a David. Pero David ya había sido profetizado como el que iba a ser el del que venía el rey, o sea, del que descendía el rey. Me refiero a Jesús, de los lomos de David. Eso David lo va a conectar o nos va a conectar hasta María. Eso lo veremos cuando veamos genealogías. Pero cuando se separan esas tribus, hay unas tribus que se dispersan en todo el mundo y no han regresado a Israel todavía. Están dispersas en el mundo. Esas 10 tribus se conoce como la casa de Israel. Así se conoce en Oseas y así se conoce en todo lado, la casa de Israel. O se conoce también como el reino del norte, o se conoce también como los reinos del norte. Lo que usted ve como judaísmo hoy en día es Efraín y Judá, perdón, Benjamín y Judá. Es lo que usted ve, Benjamín y Judá, vistos como una sola tribu, que es lo que hoy está, que se conoce como los judíos. Eso se conoce como la casa de Judá. Cuando el Señor dice, aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, está hablando de esas 10 tribus. Las va a enviar por todo el mundo, las va a dispersar por todo el mundo hasta que Él venga. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Qué dicen? Escuche el mensaje que se estaba dando en ese momento en tiempos de Amós. Y él viene y se proyecta y le dice, esto es lo que le va a pasar a estas personas. Escuche lo que decían estas personas. No se acercará ni nos alcanzará el mal. La profecía era de prosperidad. La profecía es que no me voy a enfermar. La profecía es que Dios no se va a enojar. La profecía que estaban diciendo los falsos maestros, los falsos profetas, es que les iba a ir de película, que siempre les iba a ir bien. Muy parecido al día de hoy. Entonces el Señor dice que Él va a castigar a la casa de Israel, la va a dispersar entre las naciones, pero escuche lo que dice el verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Oh, espere, pastor, usted me está diciendo que estas son las 10 tribus que son dispersas, que fueron quitadas a Roboán, se le dieron a Jeroboán, quien era un siervo de Salomón, y fueron dispersadas entre las naciones. Pero aquí dice que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Bueno, cuando se dispersan, se separa la casa de David porque tabernáculo es casa. Se refiere a que lo que era el gobierno unido de David, en las manos de David, en las manos de Salomón y también de Saúl, se separa, se divide. Unos son dispersos entre las naciones, eso es lo que usted va a ver como el palo de Efraín en las manos de Ezequiel, y otros son los judíos que están representados en Israel actual y en el mundo, que se reúnen alrededor del mundo, que son judíos debidamente identificados. Estas personas es las que él va a unir, los dispersos y también los que están identificados los va a volver a unir. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Y cuándo es que va a terminar con eso? Cuando el Señor venga en ya el final para gobernar de Israel durante el milenio. Dejo eso ahí también, porque es tanta la información que tengo que ir pasito a pasito. Con ustedes no me cuesta tanto, porque ustedes ya tienen años de estar estudiando, pero los que están entrando a YouTube en este momento están empezando a escuchar a algunas personas esto. Otros, gracias a Dios, han recibido de buenos maestros la enseñanza, pero hay otros que entran y dicen, ¿qué es esto? No entiendo. Ojalá que les dé tiempo de llenar de aceite las lámparas para que puedan entonces encontrarse con el novio a tiempo. Para que aquellos sobre los cuales, o sea, el Señor dice,
que va a levantar el tabernáculo caído de David, cerrar los portillos, levantar sus ruinas, edificar como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿quién, quién es el que invoca el nombre? ¿Quién es el que habla sobre esa generación que inician Jesús? El Espíritu Santo. Porque el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos opera en nosotros para salvación. La salvación es conocer al Padre y conocer al Hijo. Porque la salvación es sacarnos de la muerte, que no es dejar de respirar, sino meternos en la relación con Dios, en un conocimiento de cómo Él quiere ser adorado, cómo quiere Él ser agradado, para que cuando nos encuentre, entonces nos tome con Él. Para que aquellos sobre los cuales Él es invocado mi nombre, Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, recordándonos lo que Jesús nos enseñó y avisándonos, advirtiéndonos de pecado para que nos arrepintamos, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Posean el resto de Edom. Edom está hablando de lo que es rechazado porque son enemigos de Israel, de lo que es rechazado por Israel, por el judaísmo natural y las naciones. Esas personas que no aceptan los judíos, el Señor las está incorporando en estos dos palos que se están uniendo. Y los cristianos que rechazan el judaísmo de Jesús, estos hipócritas que se dicen ser judíos y no lo son, lo repito muchas veces porque es importante que nos quede grabado, también Dios los va a unir. O sea, estos dos enemigos por naturaleza los va a unir. ¿Cómo los une? Los une a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser un solo pueblo. ¿Cómo pasa eso? Bueno, déjeme decirle cómo pasa. Ahora sí, busquen Ezequiel en el capítulo 37 y vamos a empezar a entrar un poquito más detallado en el mensaje. Recuerden que no voy a tener tiempo de conversación, de preguntas. Si tiene preguntas, escríbalas en el chat. Ahí se las voy a responder. Puede hacerlo por audio o puede hacerlo por escrito. Sería mejor por escrito porque así es más fácil encontrarlo. Y ahí la respondo para todos. De esa manera queda registro para todos de lo que estamos estudiando y de lo que estamos aprendiendo, incluso para los que no están participando hoy, por la razón que sea. En Ezequiel capítulo 37, ahora con todo lo que he explicado, más lo que hemos venido aprendiendo de las clases anteriores, esto nos va a dar a nosotros una mente abierta para poder leer con comprensión. Es rico eso. Si hay algo delicioso es entender la Biblia. Y entender la Biblia es fácil, no es difícil. No, pastor, ¿cómo va a ser fácil? Jamás. No, sí es fácil. Si usted tiene las herramientas correctas, si usted tiene la instrucción correcta. Para eso el Señor le dijo a los fariseos, vaya y escudriñen las escrituras, porque de mí hablan. Escudriñen a Moisés, porque Moisés escribió de mí, dice el Señor Jesucristo. Vaya a los profetas, vaya a los salmos, porque de mí escribieron. Pero ustedes no quieren, dice. Así que el Señor nos está diciendo a nosotros que la herramienta está aquí, que es su palabra, es la palabra de Dios escrita, donde está toda la información para poder entender. Sí, pastor, pero tiene que ser a través del Espíritu Santo. Es que tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el poder que operó en Cristo para resucitarlos y somos redimidos, porque si no es redimido, usted no estaría escuchándome aquí. Usted no me estaría escuchando tampoco en YouTube, no me estaría escuchando en Facebook en ninguna parte, porque para usted esto sería locura. Pero si usted está aquí, está escuchando atentamente y está disfrutando de la clase, es porque el Espíritu Santo le está guiando. Pero necesita herramienta, necesita madera para que el Espíritu Santo queme, y esa es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que nos vamos al Antiguo Testamento, en Ezequiel, donde dice en el verso 15 del capítulo 37, para Judá. Es lo que le está diciendo que debe de hacer Ezequiel para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Judá, ya lo expliqué, son los de la
descendencia de Judá, pero en este caso incluye a Benjamín. Para Judá para los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Quiénes son los hijos de Israel, sus compañeros? Las otras tribus. Las otras tribus que estaban aún reconocidas para esos tiempos. Esas 10 tribus. Toma después otro palo, dice, y escribe en él para José, palo de Efraín. José, palo de Efraín significa que José es el del que va a salir Efraín. Y por supuesto Manasés, pero aquí está hablando de Efraín en particular. Y a Manasés y a los demás gentiles que se sumen le llama a sus compañeros. Palo de Efraín y para la casa de Israel, sus compañeros. Ya les dije que es la casa de Israel. Y sus compañeros son los que se suman a esa nueva generación, a esa nueva creación. Porque José representa lo que es la promesa de Dios para todos. José es la prefigura de Jesús. En la historia de José, desde que José inicia, o mejor dicho, desde que se empieza la narrativa de José, está hablando de muchos acontecimientos que se van a dar en Jesús. O sea, es profecía en la vida de José, prefigura de Cristo. Entre esa profecía, su papá, Jacob, le pone a José una túnica de colores. Las túnicas de colores solo la usaban los príncipes y usaban como a 3/4 la manga porque no eran personas que se tenían que ir al campo a librar batallas en el campo, ¿no? Eran los que iban a guiar a otros, a decirle lo que tenían que hacer. Esa túnica representa el favor que tenía José de parte de su papá. Entonces él utilizaba esa túnica de colores que representa a todas las naciones, la promesa que se le dio a Abraham, que representa a todas las familias de la tierra. En, en José, puesta esa túnica. Eso lo ve en el tabernáculo también. Todos los 5 mantos que hay sobre el tabernáculo representan lo mismo. La gracia de Dios sobre las naciones. José está siendo representante de las naciones, porque de José vienen sus hijos Efraín y viene su hijo Manasés. Entonces la promesa de Abraham que pasa a través de Jacob, después Israel, llamándose Israel, llega hasta las naciones a través de José, palo de Efraín. Y la casa de Israel, sus compañeros, o sea, los dispersos, todos esos que están dispersos por todo lado. Entonces le dice a Ezequiel, júntalos, luego uno con el otro, o sea, póngalos juntos, aquí usted ve la figura, para que sean uno solo. ¿Qué es ser uno solo? Es ser el cuerpo de Cristo, es ser la iglesia, es ser y restaurar el tabernáculo caído de David que fue separado, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Porque en ese momento Ezequiel también es prefigura de Cristo, donde dice que los va a unir a los dos. Y ahí están los cuadritos de las imágenes que puse anteriormente. No lo voy a volver a repetir. Espero haber sido claro. Escuche lo que le dice Pablo acerca de esta misma idea que vengo enseñando a la iglesia en Roma. Si alguna de las ramas fueron desgajadas, desgajar no es cortar, es que cuando usted agarra un arbolito y agarra a un lado una rama y la otra usted lo abre, eso es desgajar, no se corta, sino a la fuerza se separan para meter en el centro el injerto. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, si se agarró y se puso a un lado a Judá y a Benjamín y al otro lado a las 10 tribus, ahí es donde se desgarra, se abre el árbol. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ¿quién es el olivo silvestre? Las naciones se meten en el centro, ahí se incorporan. Es lo mismo que vimos en Ezequiel, en las manos de él está el palo de Judá y el palo de Efraín. Y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. ¿Cuál es la raíz? Cristo. Y de la rica savia del olivo, ¿quién es la rica savia del olivo? El Espíritu Santo,
Jesús y el Espíritu Santo alimentan el árbol desgajado y el que es injertado. Entonces le dice a los gentiles que fueron injertados, que fueron puestos ahí, no te jactes contra las ramas. O sea, no hable mal de los judíos, no desprecie a los judíos. Y si te jactas, o sea, si usted se cree que es mejor que los judíos, si usted es uno de esos hipócritas que es mencionado en el Apocalipsis, en las iglesias de Asia, donde dice, ok, si usted es un judío mentiroso, o que se dice judío, pero es un mentiroso, se anuncia como judío, pero rechaza el judaísmo de Cristo, si usted es uno de esos y se jacta contra las ramas, es que nosotros reemplazamos a Israel, es que ahora somos nosotros, la iglesia de Israel pasó. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, usted no es, no, la savia no baja hacia abajo. O sea, nosotros que tenemos el conocimiento, que tenemos al Espíritu Santo, que sabemos de Jesucristo, no es el mensaje hacia abajo, o sea, no se devuelve hacia atrás. Es la savia de la raíz que es Jesucristo, es la savia de la raíz que ahora lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vamos estudiando lo que alimenta el árbol, aún el injertado, eso sube hacia nosotros y ese es Jesús y su judaísmo, porque eso fue lo que le dijo él a la mujer en el pozo. De nosotros viene la salvación. Se estaba refiriendo a los judíos, porque ella le preguntó, ¿en dónde adoramos? ¿En este pozo o en Jerusalén? Un día, dice él, vas a ver que no es ni en este pozo ni en Jerusalén. Pero sí le aclara que la salvación viene de los judíos. Cuando dice viene de los judíos, no habla de los judíos como un todo, sino habla de él mismo, que fue la base sobre la que se construyó todo lo que iba a ser la redención, Jesucristo mismo, como primogénito, como primer gen. No, ustedes no sustentan a la raíz, es la raíz la que les sustenta a ustedes, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué no hay diferencia? Porque no producen la savia. Pues el mismo que es el Señor de todos, escuche, preste atención, el Señor es el que sustenta, o sea, sustenta a los judíos y sustenta a los cristianos, sustenta a los hombres y sustenta a las mujeres. El mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Y quién nos hace invocar el nombre del Señor? El Espíritu Santo. Porque todo aquel que invocare el Señor, el nombre del Señor, será salvo. Wow, qué hermosura. Invocamos al Señor, pero no viene de nosotros. Viene de la savia que está en la raíz. Los judíos invocan al Señor, pero no viene de ellos. Viene de la savia que está en la raíz. Y esa savia, mis hermanos y mis hermanas, representado en lo que estamos estudiando hoy, es un líquido que sale por un costado del Señor después de la sangre, porque la sangre representa el sistema sacrificial de los judíos, de lo que podemos aprender. No nos aplica, pero podemos aprender. Y el agua, el líquido pleurático, nos representa a los que estamos bajo la gracia, donde usted ve ahí mismo, unidos en medio de la muerte, del sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo, saliendo los dos elementos juntos nuevamente, Israel y las naciones, saliendo por el costado de él. Escuche lo que dice a la iglesia en Roma en el capítulo 15, verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Siervo de la circuncisión es que dice, voy a nacer como judío para poder enseñarle a los demás qué requería Dios realmente cuando planeó la tierra, cuando planeó que Adán estuviera en el Edén, cuando decidió traer al ser humano para que lo alabara, para que lo adore. Ok, ahora entonces Jesús viene en medio de la circuncisión porque él estableció en ese pueblo ciertas normas para seguir, entonces él se hace siervo de eso para poder mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Confirmar las promesas hechas a los padres, estamos hablando desde Adán, pasa por Set, sigue por Enoch y ahí va subiendo.
en cada generación, cada uno de estos pregoneros de justicia que el Señor dejó. Pregoneros de justicia es anunciar lo que el Señor prometió en el Edén hasta el día de hoy, que de la simiente de Eva iba a venir la salvación, y ese es Jesucristo. Entonces, para confirmar la promesa hecha a los padres y para, sume por favor, y para, ok, confirmo lo que le dije a Abraham, le dije a Isaac, le dije a Jacob. A usted le estoy confirmando eso. Lo que le dije a Noé, lo que le dije a Adán y Eva, que de ahí iba a venir, que de ella iba a venir la simiente. Eso lo estoy confirmando a ellos. Y para los gentiles, o sea, la inclusión en el olivo, la unión de los dos palos, la restauración del tabernáculo caído de David, que es el que representa a Jesucristo para unir a la humanidad en la promesa de Abraham. Y para los gentiles, para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Por qué lo tienen que glorificar? Por su misericordia, por su misericordia. Porque usted y yo estamos aquí porque a Dios le plació y tenemos que glorificarlo por eso. No sentirnos mejor, ni creer que suplantamos a los judíos, sino decir, Señor, gracias por fijarte en nosotros. Como está escrito, dice. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Cuando dice yo te confesaré entonces, entre los gentiles, es a Jesús predicando en Galilea, en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Yo te confesaré entre los gentiles, eso es hasta lo último de la tierra. Y cantaré tu nombre, representa a Jesús. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, o sea, alégrense ustedes con Israel. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Otra vez nos manda Abraham, constantemente nos recuerda que Él lo prometió, que Él lo está cumpliendo. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. La raíz de Isaí es David, que al que se le prometió el reino, pero no era a él en sí, sino a Jesús, que iba a descender de la promesa que se le dio a David. Esa es la restauración del tabernáculo caído, esa es la restauración del pueblo, esa es la unión de los dos palos, esa es la unión de los dos olivos, esa es la unión de los que van a ser los testigos en el Apocalipsis. Otra vez dice Isaías, estará a la raíz de David y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ahí está, mis hermanos, espero que puedan comprender el mensaje. Ezequiel 47. Vea lo que dice el verso. Y me hizo volver luego a la entrada. Ya nos vamos a Ezequiel, ya vimos a Jesús en el Calvario, ya vimos cómo funciona la sangre y el líquido pleurático, ya vimos cómo se unen a los dos pueblos en uno solo a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora veamos la extensión del mensaje prometido en Ezequiel. Ezequiel 47:1. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ok. Jesús estaba de frente al, al templo. Aquí usted puede ver el templo en la figura que estoy poniendo a la derecha. Ese es el oriente. En el templo está el lugar santo y el lugar santísimo que veían hacia el occidente. La cara de la cara del tabernáculo, o en este caso la cara del templo, hacia donde daba, era hacia el occidente. Jesús está siendo sacrificado en el monte del Gólgota, aquí al frente, hacia el oriente. Entonces, cuando dice que las aguas salen hacia el oriente, lo que está refiriendo es el alcance de la salvación. El alcance de la salvación es hacia el templo, porque los judíos también necesitaban ser salvados y ellos no lo sabían, ellos no lo entendían. Y nosotros también tenemos que ser salvados. Y por eso el Señor ve hacia el Gólgota que está afuera
de la ciudad, afuera del templo, afuera de la, del centro del judaísmo, porque también nosotros necesitamos ser salvados. Dios ve hacia el Gólgota y Jesús ve en el sacrificio hacia el templo. Y la sangre y las aguas están simbólicamente yendo hacia este lugar. Cuando, cuando el templo es destruido en tiempos de Nabucodonosor, antes de que lo reconstruya Herodes, de ese tiempo hacia adelante empiezan a brotar sinagogas por diferentes partes del territorio. Las sinagogas era para que la gente tuviera donde congregarse ya después de que se les permitió volver, ya las sinagogas empiezan a ser puestas por todo lado. Las sinagogas, cualquier sinagoga, no importa dónde estuviera, en tiempos de Jesús habían más o menos unas 400 y tantas sinagogas en 240 pueblos. Todas las sinagogas tenían que ver hacia el templo, todas. Si estaban en el oriente, tenían que ver hacia el occidente, si estaban en el occidente, hacia el oriente, si estaban en el norte, tenían que ver hacia el sur, si estaban en el sur, hacia el norte. Todas las sinagogas tenían que ver hacia el templo. Era lo que estaba haciendo Jeremías cuando estaba orando, veía hacia el templo, porque es la representación de la salvación para ellos. Entonces, las aguas cuando salen debajo del umbral es la sangre y después el líquido pleurático, que lo que está viendo Ezequiel es que sale hacia el oriente, o sea, él está viendo a Jesús en el Gólgota, él es el templo, él es el sacrificio y sale hacia la casa que él había dejado. Porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Cuando dice que se dirige hacia el sur del altar, mis hermanos, hay unas, adentro del templo, en el lado sur, estaban las habitaciones de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, y estaban guardados los elementos del sacrificio. Los elementos del sacrificio era todo lo que se utilizaba en el templo. Entonces, cuando dice que sale hacia el sur del altar, está diciendo que está haciendo la limpieza del sistema sacrificial, lo que no era efectivo para salvación. Él lo está purificando de una manera simbólica. A ver si uso las palabras de Jesús. Yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas. Yo vine a darles fin. Darles fin es a que entendamos por qué estaba eso y para qué estaba eso. Eso no salva a nadie. Los sacrificios no salvan a nadie, pero nos habla de él. Darle fin es darle el verdadero sentido. Darle fin es que podamos entender como usted y yo estamos entendiendo hoy. Vea lo que dice Juan en el capítulo 19, en el verso 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Otra vez volvemos acá. Él está en el Gólgota. Sangre y agua en esta dirección. Por supuesto que no va a llegar hasta ahí, porque es un símbolo, es una figura. La sangre simboliza el sistema sacrificial, pero lo que está simbolizando el agua pleurática o líquido pleurático, lo que está simbolizando es el sacrificio definitivo y estableciendo el pacto eterno que él había ofrecido. Es la reconciliación entre Dios y la humanidad. Pues no todos los humanos, pero es la reconciliación entre Dios y la humanidad. Por eso en Hebreos 10:4 dice que el sacrificio de Cristo era la sombra de lo que había de suceder para poder quitar los pecados. La sangre de Cristo es el cumplimiento del ritual, porque el agua es, o el líquido pleurático representa la gracia, la renovación, la purificación. Es el bautismo del Espíritu Santo representado en esa agua.
Sigamos leyendo en Ezequiel 47, el verso 3. Y salió el varón hacia el oriente. Ok, entonces volvámonos otra vez al templo. Nos volvamos aquí. Dice que la casa estaba hacia el oriente. Escuche, por favor, preste atención. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí las aguas salían debajo del umbral hacia el oriente. O sea, sale el agua en dirección al templo. El oriente, aquí está el este. Ahora vamos a leer de nuevo lo que acabo de poner. Salió el varón hacia el oriente llevando cordel en la mano. O sea, sale y se dirige, es la forma que él está viendo, se dirige hacia el templo. Sale de donde está el sacrificio y camina hacia el templo. Sale del Gólgota y camina hacia el templo. O sea, entra a la ciudad con un cordel en la mano y midió 1000 codos y me hizo pasar y las aguas llegaban hasta los tobillos. Ok, llega al templo, es una manera simbólica, el varón que murió en el sacrificio, el que derramó su sangre y el que derramó su líquido pleurático, camina hacia el templo y cuando llega ahí, el agua llega hasta los tobillos. Esa es la iglesia inicial, es la iglesia apostólica, es el principio del mensaje. Midió otros 1000 y me hizo pasar con las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. O sea, el agua empieza a subir, esa agua que salió, ese líquido pleurático en la figura, que es justamente el mensaje de el Señor a través de los apóstoles, inicia con ellos y se extiende por el mundo donde está disperso las tribus, donde están dispersos entre gentiles, donde hay una mezcla, mestizaje. Empieza a subir el agua hasta los lomos, midió otros 1000 y ya era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar si no es sanado. O sea, lo que está hablando es la progresión espiritual, donde lo que Jesús hizo se vuelve imparable, que fue lo que vimos en la zarza ardiendo, que la zarza no se quema, no puede nadie eliminar a la iglesia y su crecimiento, nadie, ni siquiera los mismos creyentes, aunque se equivoquen. Porque es la suficiencia de nuestro Señor, el sacrificio de nuestro Señor, ese poder que sobrepasa todo lo que nosotros entendemos para llegar hasta las naciones, hasta donde lo dijo Él, hasta todas las familias de la tierra. Ya no se puede, hay que nadar. Y me dijo, dice Ezequiel, ¿has visto, hijo de hombre? Y entonces Ezequiel le dice que sí, que él lo vio. Ezequiel tal vez no lo está entendiendo bien claro lo que está pasando. Él sabe que hay un mensaje que va a abarcar más allá de Israel, más allá de Judá. Cuando Jesús va de Galilea hacia, de Galilea, que sería lo último de la tierra, cuando Jesús va de Galilea hacia Jerusalén, porque tiene que ser sacrificado, dice Juan en el capítulo 4 que vino una mujer a sacar agua del pozo. Jesús está ahí, está cansado, está sentado. Y entonces le dice a la mujer, dame de beber, le dice. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan capítulo 4, estoy en el verso 7 y 8. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Primeramente ella cuestiona porque es una mujer y no solo es una mujer, sino samaritana. O sea, para para los judíos de Judea, los samaritanos eran poco menos que nada. Y para los judíos de Judea, los de Galilea eran poco menos que los samaritanos. A ver si me expliqué con eso. Los samaritanos eran poco menos que nada, representaban las 10 tribus dispersas y los que iban más allá de las 10 tribus dispersas, menos que los samaritanos. Eso es lo que se figura como las naciones, eso es lo que se figura más allá de la tierra, hasta lo último de la tierra. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, eso es lo que ella creía. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras el regalo de Dios.
Ahí estaba frente a ella. El regalo para restaurar el tabernáculo de David, para restaurar y cumplir con la promesa que le dijo a Eva, para cumplir con lo que le dijo a Noé, con lo que le ofreció a Abraham, con lo que vio Jacob cuando veía que ángeles subían y ángeles bajaban, donde el mensaje de Dios viene hacia la tierra y el mensaje regresa a través de esa misma escalera que representa a Jesús. Cada una de las promesas, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, si supiera quién está hablando, quién le está diciendo, dame de beber, si supieras, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mi hermano, mi hermana, cuando la gente rechaza lo que estamos aprendiendo hoy, si supiera quién es el que les habla, no soy yo, no es un pastor que enseñe lo mismo, es Jesús que está enviando su mensaje a través de los canales que él escoge. Si supieras, cuando escuchamos al hermano René predicando este fin de semana, si supieras quién es el que te habla, quién es el don, el regalo, no es René que está ahí predicando, es Dios hablando a través de René. Si supieran allá en Turrialba quién es el que les está hablando cuando el pastor Miguel, el pastor Alberto están predicando, no son ellos, es el don de Dios que está enseñándole a la gente cómo quiere encontrarlos. Y le diría, dame de ver, en lugar de pedirle, él le diría a ella, a Jesús, dame. Y él le daría agua viva. Respondió Jesús, perdón. Juan capítulo 7, verso 37. En el último día de la gran fiesta es la fiesta de los tabernáculos, el Yom Teruah, que es lo que vamos a celebrar el 2 de octubre. En el último día de la gran fiesta, eso lo dice en el verso 2 de Juan 7, que era los tabernáculos, Jesús se puso en pie, alzó a voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ok, voy a hacer una pausa aquí, ¿está bien? Porque esto tiene más contenido de lo que estamos leyendo. Jesús está diciendo esto frente a la puerta de las aguas. La puerta de las aguas es donde está el estanque, si lo ve al fondo. Y del estanque salía el agua para utilizarlo para la purificación de las cosas. Era la fuente de vida en ese momento. Y ahí es donde el Señor manda que el hombre que le pone en los ojos, aquel ciego que le pone en los ojos barro y le dice, vaya, lávese al estanque si lo ve. Él está ahí. Pero mientras el Señor está haciendo eso en el último día de la gran fiesta, en el templo, en ese mismo momento, el sumo sacerdote del templo está al frente y la gente está gritándole, porque él está con el sacrificio, levantando el sacrificio y él tiene también agua para rociarle a la gente. Él le rociaba agua como una aspersión, como una cosita, no sé cómo se llama eso, pero les echaba agua. Pero no le echaba agua, sino más. Primeramente, él venía hacia el sacrificio, presentaba el cordero, decía, Tetelestai, el cordero del sacrificio ha sido hallado. Y se le rociaba a la gente agua cuando la gente gritaba, sálvanos, Señor, sálvanos. La gente gritaba en medio del templo o hacia el templo, Señor, sálvanos. Porque lo que estaban pidiendo era lluvia temprana y lluvia tardía para poder tener vida, porque los cultivos en una sociedad agrícola eran sumamente necesarios. Entonces, cuando se hacía el sacrificio, para ellos la vida era pedirle al Señor el favor de la lluvia para que el fruto creciera y pudieran comer. Es diferente a lo que nosotros estamos pensando.
Y cuando eso se daba, en el momento en que se estaba dando frente al pueblo y el sacerdote, donde ellos decían, sálvanos, Señor, sálvanos, hablándole a Dios, gritándole a Dios, él esparcía agua hacia el pueblo. O sea, era una representación de que la lluvia de vida, la lluvia que iba a traerles el alimento, iba a caer. En ese momento, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, como dice la escritura, no como se le ocurre, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, ahorita no está pasando, pero si cree en mí, como dijo Isaías, cuando yo esté allá, va a salir sangre y agua de mi costado y el que cree y entiende lo que está pasando ahí, de él va a salir agua viva. ¿Y quién era el agua viva? Lo dice el verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir. El agua viva es el Espíritu Santo que va a pasar de generación en generación para explicarnos lo que el Señor hizo en ese día. Los que habían de recibir, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Seguimos en Ezequiel. Después de esto, ya está nadando. El hombre está nadando, ya es un montón de agua, ya necesita nadar. Después de esto me llevó y me hizo volver por la ribera del río. O sea, ya está nadando, ya alcanzó el agua, lo que tenía que alcanzar, ya la enseñanza llegó hasta donde tenía que llegar. Y volviendo yo, dice, vi en la ribera del río que había muchos árboles y uno al otro lado. Los árboles representan, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representan pueblos y representan personas, grupos de personas y pueblos. Pueblos, no el lugar, sino las personas que componen ese pueblo. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Que él venía por otros rebaños. El Señor en todo momento nos ha hablado de esto, el cumplimiento de lo que Él venía a hacer. El Señor está constantemente enseñando que Él viene a restaurar las relaciones entre las personas. Y volviendo yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles, el uno al otro, el uno y a otro lado. O sea, ahí están los dos lados. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente. De la región del oriente es justamente de donde sale el agua, ya no del occidente hacia el oriente. Preste la atención en la cruz, él derrama hacia el oriente. El agua llega, alcanza el pueblo, llega, alcanza el templo, y ahora resulta que estas aguas se llenaron tanto que ahora salen de la región del oriente hacia el Arabá. El Arabá es el mar muerto. En el mar muerto no hay vida porque es muy salado, no hay peces. Pero él le dice, esa agua va a llegar hasta ese lugar donde no hay peces, donde no hay vida. Entrarán en el mar, está hablando del mar muerto. Ese es el Arabá. El Arabá es la región donde está el mar muerto. Es toda la región, pero cuando se refiere al mar en la región, se está refiriendo al mar muerto. Y entrarás en el mar, recibirán sanidad las aguas. Cuando está hablando de esto, él está hablando de la transformación que va a producir ese flujo de agua que está entrando dentro del mar, o sea, esa predicación, esa enseñanza que sale de Jesús para limpiar el judaísmo y sale del judaísmo para limpiar a las naciones. Y toda alma, préstele atención, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, judeo-cristianismo, los dos palos en las manos de Ezequiel, Judá y Efraín, los dos olivos, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, o sea, van a entrar juntos, se van a unir, es el tabernáculo caído de David. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, lo que viene de Jesús, lo que viene de su costado. Y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en ese río, o sea, en el sistema, en el primogénito, en el nacimiento que entra.
todo lo que entrare. ¿Quién va a entrar por ese río? ¿Cuál es el río que sale de esos dos grupos de personas que se unen? ¿Quién es él? ¿Qué fue lo que le dijo a la samaritana? Es que si usted me pidiera a mí, yo le daría de beber y usted no tendría sed jamás. Entonces, ¿cómo entro al río? En Juan capítulo 10 me enseña cómo entrar. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ahora sí, al río, esto es una conexión de figuras. El pastor de las ovejas es, a este abre el portero. O sea, el Espíritu Santo da entendimiento. Es el que abre, el que pone la llave, abre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Por su nombre me encanta esto. Yo solo me lo imagino diciendo, Aurea, yo vine a salvarte. Hazel, yo vine a salvarte. Silvia, yo vine por ti. Y así vaya poniendo cada uno de sus nombres. Yo vine por ti. Yo vine a salvarte. Para que lo entiendas, necesitas escudriñar las escrituras, necesitas ir a Moisés, necesitas ir a los profetas y necesitas ir a los salmos para que entiendan lo que yo hice. A estos abre el portero. Ahí es donde Alejandro entiende. Ahí es donde Charlo entiende. Ahí es donde cada uno de los que están aquí logran entender el mensaje de verdad. Ahí es donde Max dice, ¡ay, qué rico! ¡Qué belleza! ¡Qué delicia! Y los que están en YouTube entienden. Porque el portero abre para que haya comprensión, porque el Señor dijo que les enviaré el otro consolador que los guiará a toda verdad, los convencerá de pecado y les recordará lo que yo les he enseñado y los saca de donde estamos en ignorancia, nos saca de donde estamos en oscuridad, en tinieblas, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Volvió a decirles, dice Juan en el verso 7 del capítulo 10. Volvió Jesús pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Será salvo de qué? Estamos por enfrentar la última agenda, mis hermanos. Estamos por enfrentar tiempos difíciles, pero el Señor dice, no teman. Ustedes van a venir a mí, entran a mí, adquieren el entendimiento. El Espíritu Santo les enseña y ustedes van a salir en estas tragedias que están pasando y ustedes van a estar seguros, tranquilos, porque van a tener vida y vida en abundancia, porque la vida es conocer al Padre y conocer al Hijo y saber que en medio de todo hay una promesa donde el Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Ezequiel continúa diciendo en el verso 10 del capítulo 47, y junto a él, o sea, el río que se une donde están los dos ríos, estarán los pescadores. ¿Qué dijo el Señor? Yo vine a ser los pescadores de hombres, desde Engadi hasta Eglaim. Será tendedero de redes, o sea, en todas las naciones, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El mar grande se refiere al Mediterráneo, donde sí hay pescado, donde sí hay vida, no al mar muerto. O sea, podrán salir del mar muerto porque van a cobrar vida y podrán llegar hasta el mar Mediterráneo porque ahí es donde hay vida. Está hablando de la tierra prometida, está hablando de la salvación, está hablando de que usted y yo estamos en el hueco de su mano.
y debemos de sentirnos seguros, porque por sus pantanos y lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, porque los que rechazan el mensaje del Señor van a quedar aparte, pero el que lo acepta, el que lo recibe, va a recibir sanidad. Junto al río, en la ribera, y al uno y al otro lado crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen? ¿Cuál es el santuario? Ve hacia la cruz, ni siquiera hacia el templo, porque el Señor salió del templo y dijo, esta casa queda vacía, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y eso sucedió cuando se subió a la cruz y Él muere. Hay un gran terremoto, se abre el velo, se rasga de dos en dos para que usted y yo podamos entrar hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo. Acercarnos a Dios, dice el escritor de Hebreos, para poder hallar misericordia y oportuno socorro a través del sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. Así que mis hermanos y mis hermanas, no olvidemos lo que él dijo durante su predicación, que de él saldrían ríos de agua viva. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Hermanos juntos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad, habitar en unidad, la 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 la, en unidad, habitar en unidad, la 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 la, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad, habitar en unidad, la 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 la, en unidad, habitar en unidad, la la la.